Vamos a ver los argumentos de Andrés y después obviamente les voy a dar los míos. Vamos. Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Fue realmente Trump un buen presidente? Veamos los datos duros, no el relato, sino los datos duros. En materia económica, Trump dejó el mayor déficit de la historia de Estados Unidos. La deuda nacional aumentó casi 7,8 billones de dólares a 28 billones de dólares durante la presidencia de Trump, según la Reserva Federal de Nueva York. Cierto que buena parte de esa subida fue en el último año por la pandemia, pero la deuda venía creciendo más de lo habitual desde antes de la pandemia, según el respetado portal de investigaciones periodísticas ProPublica.org. Si vamos a la deuda, tenemos que eliminar los 2 años de pandemia porque si no, realmente un economista o un propagandista o un activista, ya sea de Trump o de Biden, puede hacer y deshacer lo que quiera con estos números, ¿ok? Así que vamos a hablar de sacar tanto el 2020 como el 2021 y podemos ver que los déficits promedio con Trump fueron de aproximadamente 750 mil millones de dólares. Obviamente, ni Donald Trump ni Joe Biden son muy buenos en ahorrar dinero, ¿ok? El gasto fue muy grande con Donald Trump, la deuda también fue muy grande con Donald Trump, el déficit también. Al fin y al cabo, Estados Unidos, sin importar quién lo gobierne, se maneja como alguien que tiene a su disposición una maquinita de imprimir dinero que es aceptado por el resto del mundo debido a que, pues, por lo menos hasta ahora, literalmente eso es lo que tienen, ¿ok? Sin embargo, con Biden el déficit promedio fue de 1.5 billones de dólares, ¿ok? Entonces, incluso ajustando la Biden-inflación que Andrés cree debería o tener que cuestionarse y ponerse dentro del planteamiento de Donald Trump o debería dejarse a un lado porque tenía que ver con la pandemia, pues inclusive teniendo eso en cuenta y sacando el año 2020 y el 2021, los déficits han sido al menos 50% más altos con Biden que con Trump. Desde el punto de vista también de algo que le importa a prácticamente todos los estadounidenses adultos, y eso es el precio de la gasolina. El costo promedio de un galón de gasolina bajó de $2.37 a $2.28 entre diciembre del 2016 y 2020, aumentando a $3.24 actualmente. No solo eso, sino que también los precios de la gasolina subieron a un máximo histórico de más de $5 por galón en el 2022, ¿ok? Después, vamos a algo que tiene que ver con qué tanta confianza sienten las personas de estar en Estados Unidos y de que Estados Unidos se esté manejando de una forma que está en el mejor interés de su bolsillo, de sus prospectos y su futuro económico. Pues la confianza del consumidor fue más baja el mes pasado que jamás bajo el gobierno de Donald Trump. Según la encuesta de la Universidad de Michigan, que sigue de cerca ya que los estadounidenses siguen sintiendo las consecuencias de la inflación a pesar de la sólida cifra de crecimiento económico y un mercado de valores récord, un mercado de valores que típicamente se utiliza tanto de parte de republicanos como demócratas para jactarse por cosas que muchas veces no tienen nada que ver o muy poco que ver con el día a día del ciudadano promedio, ¿ok? Por eso es que precisamente en una época en la que la mayoría de las personas no podían siquiera trabajar, la bolsa de valores estaba teniendo un rally gigantesco. Entonces, si tú lo veías desde ese punto de vista, habían los más ricos, los más millonarios haciendo más dinero que en cualquier otro momento de su vida, mientras que habían personas que estaban teniendo que existir con lo que le estaba dando el Estado y viendo qué iban a poder hacer dentro de 1, 2 o 3 meses, si podían volver al trabajo, si podían siquiera ir a visitar a su familia, ¿ok? Así que eso también se tiene que tomar con un grano de sal. Sin embargo, la tasa de ahorro personal fue del 2.9% en julio. Esto mide el porcentaje de los ingresos que les quedan a los estadounidenses después de los gastos y los impuestos. Fue menos de la mitad del 6.8% de abril del 2019. La tasa de ahorro nunca cayó por debajo del 5% bajo el gobierno de Trump. Desde el punto de vista de deuda personal, algo que yo he mencionado tantas veces, los saldos de las tarjetas de crédito de los estadounidenses aumentaron a un nuevo récord de 1.13 billones de dólares. Son datos publicados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La deuda de tarjetas de crédito aumentó en 50 mil millones de dólares solo en el cuarto trimestre del 2023, un aumento del 4.6% respecto al trimestre anterior. En cuanto al crecimiento económico de Estados Unidos, fue un total del 6,8% durante el gobierno de Trump, menos que el 8,4% en los casi 4 años del actual presidente Joe Biden. Desde el punto de vista, si vamos a la bolsa de valores, ya que esto es un tema mencionado por mucho, ¿verdad? Por mucho yo he dicho que no se debería utilizar mucho como una vara para medir el éxito económico
de un gobierno u otro, las acciones tuvieron un mejor desempeño con Trump, ¿ok? Aunque ambas presidencias coincidieron con ganancias más fuertes que el promedio, el índice S&P 500 ha registrado un rendimiento anualizado del 11.8% desde que Biden asumió el cargo en el 2021, en comparación con el 16.3% con Trump. Vamos al PIB, el Producto Interno Bruto Real, que mide el valor ajustado a la inflación de todos los bienes y servicios producidos por Estados Unidos, se expandió a una tasa anualizada del 2.7% durante los primeros 3 años de Trump y el 3.5% durante el mandato de Biden. Sin embargo, el crecimiento fue liderado por Biden, que se concentra en el 2021. ¿Okay? Entonces, el crecimiento anualizado tiene dentro de su haber la cifra del 2021, que es del 5.9%, que es una cifra post-pandémica. ¿Okay? Sin embargo, esta cifra se desacelera drásticamente al 1.9% y al 2.5% en el 2022 y 2023. Así que si fuésemos a sacar los años 2020 y 2021, el PIB anual creció más bajo Trump que bajo Biden, ¿ok? Así que miren, una vez más, hay muchas formas en las que economistas y activistas pueden utilizar la era de la pandemia a su favor o en contra de su detractor o en contra del gobierno actual o el de Donald Trump. Sin embargo, si fuésemos a sacar eso, no se puede decir que la administración de Donald Trump no fue un éxito en el área económica.